Pues le agradezco mucho a la ministra Loreto Ortiz que esté el día de hoy con nosotros aquí en Ainota. Y creo que de los perfiles más extraordinarios que yo podría ver en una ministra de la Suprema Corte de Justicia es el que tiene la ministra. Y te agradezco mucho, ministra, que estés con nosotros el día de hoy. Yo soy la agradecida, muchas gracias. A ver, tienes una mezcla de investigadora, de docente, ahora, por supuesto, impartidora de justicia, de luchadora por los derechos humanos. ¿En qué momento te imaginaste? Pues yo te veo en la Libre de Derecho todavía. Te veo dando clases de Derecho Internacional como una de las maestras más fuertes que había. ¿En qué momento te imaginas llegar a la Suprema Corte de Justicia? Sí, desde joven. ¿Sí? Sí, era un sueño que yo tenía. Hace aproximadamente unos 4, 5, 6 meses me vino a visitar, pidió verme ahí en la corte una exalumna. Yo tengo muchísimas, no tengo ni cuenta de todas las exalumnas que tengo, tanto de la Libre como de la Ibero, del Matías Romero, una temporada en la Panamericana, en fin. Y esta exalumna me dijo, yo nada más quería verla para confirmar, decirle que sí, que cuando fue mi maestra hace más de 20 años, usted dijo que iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia. O sea, era un sueño que yo venía acariciando desde muchos años antes, ¿no? No puedo decir desde que empecé a dar clases en la Libre, porque empecé muy jovencita, empecé a los 23 años, recién recibida, me nombró el entonces rector José Gómez Gordoa, aumentaron un grupo más ahí en la escuela y por eso entré. Había nombrado a Héctor Grossesfield, pero con su carrera diplomática, podríamos decir, representante de un organismo internacional, pues él no podía cumplir con las obligaciones de los maestros, entre ellos la principal, pues asistir a clase. Y entonces empecé a dar clases ahí en la Libre. En la Libre fuiste una maestra sin duda mítica. ¿Pero qué te dejó dar clases? ¿Qué fue lo más importante que te enseñaron los alumnos a ti? No, muchísimo, porque, los alumnos enseñan desde sus preguntas. Es un reto. El contestar a las preguntas, yo siempre he pensado que un buen alumno se mide en razón de las preguntas. Entonces era un reto para mí, preparar las clases y conforme fue pasando el tiempo, porque un maestro no se hace al principio, es la experiencia, y tomé cursos de metodología de la enseñanza en la Ibero, que también empecé a dar clase en la Ibero, y entonces fui teniendo más y más y más cercanía con los alumnos, y eso me ha ayudado mucho en el ejercicio profesional, el ser docente y el ser maestro. También me ha enseñado a ser muy metódica, siempre estoy actualizándome, siempre estoy estudiando, preparándome, o sea, no he tenido cerca toda no nada más la materia de Derecho Internacional, también Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que esa es la fuente principal en nuestro sistema jurídico de los derechos humanos, Derecho Ambiental, Derecho de propiedad intelectual, en fin, todas las materias. También me hizo un hábito, una costumbre con mi primer esposo, con Fernando Alejandro Vázquez Pando, exalumno de la Escuela Libre de Derecho, de los mejores promedios, yo digo que el mejor, porque sacó 16 menciones honoríficas y 3 superiores en todas las materias, salvo en una que sacó un superior. O sea, aunque Miguel Ángel Van der Romo sacó 3 superiores en todas, no tuvo las 16 menciones honoríficas. ¡Qué recuerdos! Yo te digo maestra y ministra, de las dos formas. La evolución tuya y la evolución de la Escuela Libre de Derecho, pero también la evolución del país, creo que tienen un tronco común. Sí. Es el tronco común de cómo se han empoderado las mujeres. Y bueno, no se han empoderado, me parece que incluso está mal dicho, de cómo han ocupado el lugar que tienen que ocupar. Antes en la Libre de Derecho admitían mujeres por un favor.
y después tuvieron que poner una cuota del 50% de las mujeres porque eran mucho más capaces y tenían mejores promedios que los hombres. Y eso empezó a pasar en el país, ¿no? Resulta ser que las mujeres eran mejores administradoras, mejores juzgadoras, mejores maestras. ¿Cómo has visto tú esa evolución? A lo mejor si la vemos desde la Escuela Libre de Derecho, si la vemos desde la propia Ibero, de la cual fuiste director del Departamento de Derecho, ¿cómo viste esa evolución? A ver, en la Libre, pues todavía le falta. Sí, siendo sincero. Es todavía con Fausto Rico, era una cuestión que para ingresar eran mitad hombres, mitad mujeres, pero yo decía, bueno, si viene una mujer que tiene se baja no pasan la entrevista, la admisión, el proceso que es inicial, si se queda ese hueco, pues que participen en meritocracia. Que antes era de lo más machista, porque era una entrevista con Pedro Barrera, ¿no? Y él decidía si eras mujer o hombre, ¿no? Pero ha sido muy difícil el acceso en la Libre. Y entonces me dijeron, no, vamos a darle, o sea, más a la cuestión de los varones, porque ellos son, eso es lo que me sostuvieron, sostén de familia. Bueno, entonces la Libre, a la fecha se sigue, es la mejor institución para tener un buen abogado. Alejandro Garro, ahí de Columbia University, me dijo, es que los mejores preparados, hay un misticismo en la forma en que, pues, tanto se enseña, porque los maestros no cobran, como la manera en como, pues sí, los perfiles que son egresados de la Escuela Libre de Derecho. De un 100%, solamente el 10% egresa. O sea, mi generación entramos 300 y ha de haber sido igual a tuya. Y terminamos 30 personas. O sea, y de las cuales éramos nada más 5 mujeres y no todas nos acabamos de recibir. O sea, es una situación que sí es compleja. Y en el caso de las mujeres más, porque normalmente, pues eso, se casaban y no se dedicaron a trabajar y en fin, los perfiles que más abundan de la escuela, pues son los de los varones. Se dice que son abogados de banca, en fin. En el caso de la Ibero, es una universidad extraordinaria, porque es universidad, para empezar, es una universidad. O sea, ahí participas de todas las bondades que tiene una universidad y es una universidad jesuita, tienen mucha experiencia en la docencia. Se dice, tienen aproximadamente 480 y tantas universidades en el mundo, y toda la cadena de universidades jesuitas, los alumnos pueden tomar de 1 a 2 semestres afuera, y pueden estudiar en Georgetown, en las principales universidades jesuitas, ¿no? En la Sofía, en Japón, etcétera. Entonces, y el alumno de la Ibero sí tiene, o sea, no es una cuestión, dar clases en la Ibero es más complicado que en la Libre. ¿Por qué? Porque el profesor en la Libre tiene el sartén por el mango. Y nadie le dice así. No te dice que te mueres. Con un examen oral, con 3 sinodales, si no hay revisión, claro, con quien te diga nada. En cambio, en la Ibero, ahí se hace un profesor, ¿no? Hay revisión de exámenes, en fin, tienen distintas posibilidades, y ahí sí uno se gana al estudiante. Es una cuestión, bueno, aquí entre nosotros, Carmelita Carmona, que seguramente la recordarás. María del Carmen Carmona Lara. Sí, pues ella iba con su esposo ahí en la Ibero, buenísima docente, pero iba con su esposo
y atrás del salón su esposo daba periodicazos a los alumnos que no se portaban bien del Ibero. Ministra y maestra, María del Carmen Carmona Lara. Yo en esa época me acuerdo de dos cosas bien importantes. Tú con los derechos humanos, que nadie los pelaba. Bueno, los pelaba Jorge Carpizo, Diego Valadez, Cedillo porque les hizo caso, y María del Carmen Carmona Lara, la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Tuvo la mala idea, o diría yo la mala leche, de hacerme que yo me dedicara al derecho ambiental en aquel entonces. Pero sí recuerdo las dos, de verdad, como dos pilares desde mi punto de vista en la vida jurídica, viendo dos cosas que a nadie le importaban, que hoy son fundamentales, no solo en la vida de este país, sino en el mundo. A nivel internacional, sí. María del Carmen Carmona, la adoro, y por supuesto el derecho ambiental, incluso me impulsó al derecho penal ambiental, pero tú viendo los derechos humanos, era algo que a nadie le importaba, al menos en un país como este, en donde había el dorado autoritarismo, ¿no? Sí, tomé un curso desde que terminé, pero sobre todo la carrera, y luego empecé a dar Derecho Internacional Público, pero fui a tomar el curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y éramos 5 de parte de México, y en esa época estaban las dictaduras de Videla, en fin, sí estaba complicado. Y yo veía a la mayoría de los que participaron de todo el continente, salvo Estados Unidos no fueron, que no son parte de los instrumentos en materia de derechos humanos, pero fueron de México, de toda Centroamérica, Sudamérica. Y era cuando teníamos el conflicto en Centroamérica, y los salvadoreños, los hondureños, en fin, no querían regresar, ¿no? Y tampoco Argentina estaba en una situación de que ya había salido de la dictadura, pero de cualquier manera pues estaban armando todos los procesos en contra de los militares, ¿no? Y esto, que no nada más conocemos el desarrollo de los derechos humanos, sino también el derecho penal internacional. El juzgar por crímenes, ahora sí, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la agresión, vimos el surgimiento de la Corte Penal Internacional, a los responsables de cometer estos crímenes, no solamente delitos internacionales, sino crímenes internacionales. Y esta es la otra cara de la moneda. No puede haber respeto a los derechos humanos si se siguen permitiendo, como tú decías, autoritarismos, etcétera, más allá de autoritarismos, tiranías, violaciones gravísimas a los derechos humanos. En la misma Cuba, o sea, no puedes tener un respeto a los derechos fundamentales si tienes un gobierno como el Castro. Pues creo que no. Ahora, maestra y ministra, vayamos a nuestro país, a la reforma judicial. Tú eres no solo investigadora, ministra, juzgadora, maestra. Hay declaraciones tuyas en donde tú dices es que no se debe de elegir a los juzgadores. Y hubo una evolución, por supuesto, a una opinión distinta, lo cual no me parece nada sorprendente, pero sí quiero que nos la cuentes. Sí, al principio, el primer proyecto, el que presentó el expresidente, venía que no se iba a tomar en cuenta, o sea, ni siquiera íbamos a poder participar nadie de los que estábamos como ministros de la Suprema Corte, ministros o ministros. Y en el caso de jueces y magistrados, pues no se hacía ninguna distinción, y hay que tomar en cuenta, bueno, yo estaba muy preocupada por los perfiles que teníamos, la formación de los recursos humanos de jueces y magistrados que teníamos en ese momento. Por eso incluso, y también hice una declaración, que jueces y magistrados no son como macetas, ¿no? Que las puedas quitar y que puedas poner nuevamente a nombrar, a tener un perfil así de la noche a la mañana, como un juez o un magistrado. Después, ¿cómo fue que evolucionó? Ya participamos en toda la sesión parlamentaria, en los foros,
di mi opinión en la primera sesión que estuvimos todos los ministros y ministras, y ahí también todavía me fui con reserva. Ya para cuando terminó el proceso de maduración, podríamos decir, que todavía falta, porque la reforma judicial no es, o sea, ya es el texto constitucional, y esta reforma que se aprobó es un inicio de una etapa, pero todavía hay que acabarlo de pulir, por así decirlo. Es un proceso que inicia. Entonces, el dictamen final de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo un cambio fundamental. Dijo, van a poder participar todos los ministros, siempre y cuando renuncien a su haber de retiro, se bajen los emolumentos por debajo a los de la presidenta de la República o del Ejecutivo, y además renuncien a sus privilegios, dígase seguro de gastos médicos, en fin. Bueno, pues las únicas que aceptamos esa situación fuimos 3 personas: Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres Guadarrama y tu servidor. Entonces, ya nosotros participamos, ya estamos en la boleta, es decir, ni siquiera tenemos que presentar documentación, pero dicen, pues esto nada más los beneficia. No, también benefició a jueces y magistrados, porque ellos forman parte, o sea, no van a tener que presentar ni título profesional, ni pasar exámenes, ni acreditar sus estudios. Van a estar automáticamente, y se van a tomar toda su experiencia y profesionalismo, lo cual es un planteamiento totalmente distinto, porque entonces sí se está reconociendo su experiencia, sí se está reconociendo su profesionalismo, sí se está reconociendo pues todos los estudios que tienen y demás. Tan es así, es como en nuestro caso, que hay una especie de ratificación que nada más se va a someter a votación. Si tú tienes una buena experiencia y tienes los cursos tomados, has sido profesional, no tienes, eres honorable, etcétera, seguramente va a ser ratificado el juez o magistrado en cuestión. Ministra y maestra, hay un concepto de 1853 de un alemán de complicado apellido, que es la curva de aprendizaje. Y ese me preocupa, porque la curva de aprendizaje él lo hace precisamente enfocado a las empresas y al costo que tienen dinero las empresas. Pero evidentemente la impartición de justicia, lejos de que tiene un evidente costo monetario, pero tiene un costo también en vidas, tiene un costo en las vidas de las familias. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que no tengan la experiencia? Porque la elección es eso, es un volado. Aquellos que no tengan esa experiencia y que vamos a tener que asumir ese costo, esa curva de aprendizaje. A ver, ¿quiénes son los que se van a quedar? ¿Quiénes son los que no van a estar? Aquellos que aceptaron quedarse, se van a quedar y que ya están en la boleta automáticamente. Algunos dijeron, como la mayoría de los ministros y ministras, que no van a participar en la siguiente elección, que son Norma Piña, Javier Lainez Potisser, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez, Jorge Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Fajardo. En el caso se jubiló Luis María Aguilar. Entonces, esos 7 dijeron, no queremos. Así, se van a elegir. Nosotras 3, hace falta que voten por nosotros también para que nos quedemos, pero pues en principio estamos ahí en la boleta, no tenemos que presentar, tu servidora no tiene que presentar, sin embargo lo voy a subir en línea, pero yo no tengo que presentar ningún documento, ni título profesional, ni nada. Que no creo que sea y muy las necesario. Otras ministras tampoco, ni Lenia ni Yasmín. Y en el caso de los jueces y magistrados, no tienen que presentar. Los que decidan quedarse, entonces, esos se quedan, ¿no? Y participan de manera automática, por así decir. Los espacios que se van a dar son aquellos que decidieron retirarse
por las razones que quieran. Hay varios que dijeron, yo ya no les sigo, no voy a continuar. Esos espacios son los que van a ser cubiertos por primera vez con elección. Entonces, ahí se dice en el propio proyecto, van a recibir tienen un periodo de aprendizaje, van a tener y se les va a facilitar el aprendizaje. Y yo quiero decir de esto, es que no es la primera ocasión, y te voy a poner como ejemplo, reforma penal, 8 años. Sí, claro. Y penal, o sea, no es cualquier materia. Sí, 8 años y no acabaron de capacitar. Y poner las salas de juicios orales. Juicios orales. Sí, sí. Nos vamos, tribunales laborales, o sea, en constante preparación. También los asuntos, o sea, estamos viendo que en constante aprendizaje están jueces y magistrados. Las reformas en materia de amparo, o sea, nunca acaban de preparar, sobre todo el caso de la reforma penal, y que todo el mundo estaba preocupado, que no sé qué, y que no es cualquier materia. Entonces, en este caso, los van a preparar. Si en el primer periodo, pues les van a volver a llamar la atención. Si no pasan a la segunda evaluación, pues ya, los van a destituir. Y eso va a ser el Tribunal de Disciplina, o sea, tienes un periodo para que aprendas. Si no aprendes, otro nombramiento. Ahora, el temor de mucha gente de que se pueda meter el crimen organizado en apoyar ciertos perfiles, que se puedan meter los partidos políticos. ¿Qué seguridad tenemos? A ver, en la elección, ese es un muy buen punto una muy buena pregunta. La elección, no sé si ya viste cómo está la boleta, no hay ningún color, no hay foto, no hay ninguna señal que vaya por parte de un partido. Nada más viene el nombre, va a venir un numerito, las 5 casillitas para el caso de las mujeres, las 4 casillas para el caso de los hombres y ya. O sea, en principio, y eso es la ciudadanía la que va a votar. Y no hay restricciones, o sea, es la ciudadanía la que decide. Y como yo les digo, porque algunos me dicen, ay, ¿cómo me han dicho? Es que usted cree que yo voy a saber por quién voy a votar. ¿Cómo voy a entregar? Es muy complicado, ¿no? Que la boleta está muy larga. A ver, pero es lo mismo, lo que yo les digo, es lo mismo para la presidencia de la República. Es lo mismo para los legisladores, sean diputados o senadores. Es lo mismo para alcaldes. Hay países en los cuales el voto no es voluntario, o sea, es una obligación, es el principal deber cívico que tienen en muchos países. Para nosotros es nuestra principal obligación, pero no está así, lo hacemos voluntariamente. Espero, porque después, y se los he dicho, después no se vale arrepentirse. No se vale llorar, ¿no? No, pues sí, porque el origen de esto no fue, como han dicho equivocadamente, es que fue el coraje del expresidente. No. Había un informe de Naciones Unidas, del relator especial de Naciones Unidas, fue la Ibero, y yo lo llevé desde Kuala Lumpur, presidente Mariano Azuela Huitrón, donde se señaló las grandes eficiencias que tenía nuestro sistema, nuestro Poder Judicial federal y local. Y en el federal, los que se dicen no, que estaban muy bien, no, tampoco no tanto. No deberían de estar juntos, Consejo o sea, la presidencia del Consejo. Es la misma persona, claro. Y el presidente de la Corte. Había un dispendio, también se señala. Hay corrupción, también se señala. Acoso sexual, violencia, tráfico de influencias, todo eso. Además, fui consejera de la Judicatura Federal. Soy testigo de esa situación. O sea, yo lo viví. Hubo casos en que se presentaban para ratificación de jueces. Un juez que tenía 15 denuncias, pero que la ungía no hacía investigación alguna. Y llegaba a los 6 años
Ay, pues es que el principio de presunción de inocencia, no te queda otra más que ratificarlo. Dices, perdón. Y tuve un caso en específico, ahí me ayudó Arturo Saldívar, más bien él fue el que quedó la unidad de género gracias a el voto de Verónica de Gives, Arturo Saldívar, Bernardo Batis y tu servidora. Llevamos un acoso a mujeres que el magistrado durante 11 años no le sucedió nada porque todo el mundo se hizo el occiso, ¿no? Y era un magistrado bajito y les pedían las mujeronas altotas, guapas y todo, pasen diario, les exigían pasen diario para que les dé una sobadita. Y alegó, yo en la audiencia le pregunté, porque increíble, lo íbamos a inhabilitar y todavía hasta me estaba hablando José Agustín y dice, pobre, se va a quedar sin pensión, se va a quedar sin... Le dije, que no la fastidie. Y no te metas, le dije. Entonces ya, cuando empecé en la audiencia, le dije, explíqueme esto. ¿Sabes qué me contestó? Usos y costumbres. Usos y costumbres. Como si eso fuera la justicia en México. Exacto. Ministra y maestra, el asunto de esta reforma al Poder Judicial en lo internacional. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Va a haber realmente alguna consecuencia? ¿De verdad minan la confianza en tener relaciones, en invertir en México? Estoy casi segura que el 100% que no va a afectar. Lo deseable es que se eleta una corte, sobre todo Suprema Corte, que son personas competentes y confiables. Y la decisión va a estar nuevamente. ¿En quién va a estar? En manos de la ciudadanía. Yo no me creo esto de que el pueblo, es que pueblo somos todos. La soberanía reside en el pueblo de México, que la sede en sus órganos que lo representan al pueblo, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que estamos haciendo es democratizar la elección en el Poder Judicial. Yo no me acepto esa respuesta de que no tenemos la capacidad. Al revés, sí tenemos la capacidad, total capacidad, y deberíamos de estar muy ocupados y preocupados por elegir a las mejores personas. El futuro, no nada más comercial como de inversiones nacionales, no, el futuro de México está en esa elección. ¿Qué pasa si van pocas personas a la elección? Que sería una responsabilidad. ¿Pero qué pasa si van pocas personas? Falta legitimidad. No, así sea, no es revocación del mandato, no es que ahí necesitas una mayoría para que sea vinculativa. No, aquí no es revocación del mandato, y esa es la situación importante para llamar la atención. Así sea una persona la que vote, esa persona que vote es la que decidió. Entonces, por eso digo, luego no se quejen. Sí. Es la primera, así como en países ya muy modernizados, nos están poniendo en bandeja de plata que sea la ciudadanía la que decida. El INE, ¿le falta o no le falta lana, ministra y maestra? ¿Es un asunto de dinero? No. Bueno, ya la decisión ya la tomó la presidenta y lo acordó con Tadei, con la presidenta del INE, y ya todo parece indicar que van a aumentar los recursos. Bueno, esa es tu función. Pero en lo que respecta a tu servidora, yo creo que no es una cuestión de recursos, es una cuestión de concientización de la importancia de la decisión que se está tomando. Quieres ser presidenta de la Corte, eso lo digo yo, y lo sé porque conozco tu trayectoria y la admiro. ¿Por qué? Porque ha sido toda una vida de preparación y estoy segura que puedo beneficiar muchísimo al país, no solamente en la materia que mencionamos, de lo que sea, o sea, derechos humanos,
conozco constitucional, amparo, inversiones extranjeras, o sea, le voy a hacer bien, conozco los acuerdos comerciales, tengo un libro con Fernando sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, soy investigadora SNI 3, tengo 12 libros, 80 artículos publicados en distintas revistas especializadas, o sea, conozco, sé cómo impartir justicia en nuestro país. Ministra y maestra Loreto Ortiz, muchísimas gracias. Qué buena plática. Muchas gracias. Gracias. Gracias.